Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma sysmentor.com. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Todo preparado para hacer una nueva edición del resumen semanal de trading. Buenos días, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, preparado y un placer como nuevo todas las semanas aquí. Como sabéis, resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Empezamos por local market. ¿Nos comentas, Juan, qué ha hecho el IBEX esta semana? Ya lo tenemos en pantalla. Esta semana tampoco ha habido muchos cambios con respecto a lo que comentamos la semana pasada. En marco temporal semanal, que es el gráfico de la izquierda, continuamos en una etapa 3 y esta semana simplemente ha tenido un poco de continuidad alcista dentro del rango de la vela previa, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que demuestra que no ha tenido mucho movimiento. Dentro del tipo de vela ya, bueno, pues es un estilo bottom tail, por lo tanto nos dice que ha ido de menos a más y que ha terminado en la parte alta, lo cual eso sí sugiere que puede tener cierta continuidad alcista. Si vamos por su parte al gráfico diario, el de la derecha, bueno, pues vemos que continuamos con una etapa 2, con ya los mínimos relevantes crecientes y con una zona de resistencia en el entorno a los 8.834, que vemos que tiene una doble resistencia por tres motivos, yo diría. Motivo número 1, el motivo inicial, la zona de congestión que tiene a la izquierda. Motivo número 2, la media de 200 plana. Y motivo número 3, el máximo relevante que ya dejó hace un par de semanillas, ¿no? Bien, desde ahí ha hecho la inhalación y ahora está intentando hacer la exhalación. Fijaros que ayer, el viernes, ha tenido un hueco profesional aquí, con respecto a este, ha tenido un hueco profesional que ha sido negado. Eso nos da una pista de que hay demanda, porque si no, no habría sido negado, y nos indica que es posible que la semana que viene veamos un intento de atacar y superar los 8.834. Como digo, en el viernes de cierre, lo importante en estos casos, cuando es resistencia, es verificar que la ruptura ocurre a cierre. De nada nos sirve para el lado alcista que el lunes nos abra por encima y se nos caiga, porque entonces estaremos justo en el mensaje distinto al que buscamos. Eso sería un movimiento de fallo de ruptura de continuación alcista y por lo tanto volveríamos otra vez a la zona de soporte de los 8.741. Por lo tanto, si abriera con hueco por encima, pues tenemos que esperar a ver si evidentemente cierra por encima a final de sesión. Si abriera en línea y lo rompe, pues esperar a ver si al final de sesión rompe y supera los 8.834. Si eso ocurriera así, nos dejaría un camino bastante abierto, la verdad, porque fijaros qué movimiento fluido tiene a la izquierda. Movimiento fluido es aquel que abre más o menos donde cierra el día previo, ¿no? Abre más o menos donde cierra el día previo. Y es lo que llamamos movimiento fluido, que es escalonado y que genera, bueno, pues solo genera las resistencias de los máximos, que es de cada máximo de cada vela, este, y esos, bueno, pues son más pequeñitos que cuando confluyen muchas velas, entonces la resistencia es mayor. Entonces, si esto es capaz de superar y asentarse a cierre por encima de los 8.835, por hablar un poco en números más redondos, esperamos un movimiento de continuidad alcista hacia la zona de, bueno, pues esta zona de aquí de los 9.080, 9.100, que es un poco donde nos encontramos otra vez un movimiento más congestionado. Una parte muy importante de cada resumen semanal de trading son vuestras peticiones de análisis. Te comento, Manu, lo que nos han hecho llegar amablemente nuestros seguidores y suscriptores. La primera acción que nos piden es ArcelorMittal, ver una posible entrada para core medio plazo. Al ser core nos pasamos a mensual, semanal, no de semanal diario, en el gráfico. Esta la comentamos el jueves o el viernes en el grupo, creo que fue el viernes, la comenté porque hablando con un compañero y analizándola vi un matiz que veremos. Arcelor venía de una etapa 4 y ahora estaría haciendo una gran etapa 1 estos meses y este mes justamente ha roto lo que sería la resistencia mayor, que está aproximadamente aquí, los 30-70. Esto ya sería lo que conocemos como fase de transición A, que sería el acunamiento, lo tuvimos en el mes de noviembre y desde enero ya, desde diciembre ya arrancó. Y en enero sería el momento que rompe la resistencia mayor. Aún quedan un par de días y de semanas para confirmar esta rotura, que sería en enero, hasta que no lo rompa al cierre, no confirmaría, que es lo que estaba hablando Juan en la parte del IBEX en diario para lunes. Y si nos vamos
al semanal, esta semana es que ha sido justamente la que ha roto esta resistencia, los 30,72, y en particular el jueves, si lo miramos en diario, en la apertura de este hueco que hizo el miércoles, perdón, fue cuando dio el inicio. ¿Vale? Entonces, ahora mismo lo que tenemos a nivel de core, pues sería, si confirma este mes que rompe esta resistencia de los 30,72, 31 euros para redondear, pues nos estaría dando un movimiento alcista para los próximos meses hasta el origen de donde se inició este suelo redondeado, que serían los 62 euros aproximadamente. Y nada, en semanal pues tenemos lo que es esto, estamos en una etapa 2, que se están juntando las medias de 20 sesiones y 40, pero nos están cortando, y esto nos indica que cuando se juntan para luego separarse es para dar una expresión del movimiento precedente. Como el movimiento precedente es alcista, aquí lo que será un movimiento alcista. Así que el momento justo para entrar era el miércoles, y si no, pues a esperar confirmación este mes para entrar el mes que viene a nivel semanal viendo la inhalación. O sea, cuando en el semanal haga la inhalación. El semanal puede ser que haga visita los 38 euros, ¿vale? Y en ese momento la inhalación a la media de 20 sea el momento indicado para incorporarse a largo plazo. ¿Algo más que añadir, Juan? No, perfecto. Simplemente que tenemos que ajustar el marco temporal, como bien hizo Manu nada más empezar, mensual, semanal. Y lo que decimos es que ahora en el gráfico operativo, que en nuestro caso para medio plazo es el semanal, bueno, pues hay que esperar a que se ponga a tiro, digamos, ¿no? Ya lleva 3 velas sólidas verdes en diario. Por lo tanto, ya. Bueno, pero 3 sólidas. Sí. Sí, 3 sólidas verdes en diario. Entonces, bueno, es posible que dentro de poco haya algún tipo de corrección. Pues aprovechar esa corrección que decía Manu y para subirse al carro, porque sin semanal tiene un aspecto buenísimo. Ahí están las 3, perfecto. Ahí están las 3. Y en cuanto, bueno, pues esperar esa corrección, esperar que ocurra esa corrección, y si arranca de nuevo el alza, pues será un muy buen momento para subirte al carro desde el punto de vista de medio plazo en ArcelorMittal. Otro valor que nos piden, que suele ser habitual dentro de los resúmenes semanal de trading, es Duro Felguera. Vemos, Manu, si te parece la posible evolución. Vale, en semanal tenemos una etapa 1, aunque consideramos que está en una etapa 1 porque no superó a cierre el máximo relevante anterior, lo que estamos cruzando la media de 20 sesiones. Y si nos vamos al diario, veníamos en una etapa 4, ahora estábamos en una etapa 1, y este valor ya hablamos la semana pasada que a partir de 0,95 ya pasaría a una etapa 2 y sería para posible incorporación. Y eso sí, con cuidado en caso de perder la zona de los 0,85 aproximadamente. ¿Qué pasó el viernes? El viernes nos hizo un hueco profesional que nos abrió en 1,08, y esta también salió en el grupo, lo comentamos que no era un buen momento para incorporarse para largos, sino todo lo contrario para cortos. ¿Por qué? Porque cuando abre con hueco, lo que queremos es que abra cerca de resistencia. Por ejemplo, si hubiese abierto en esta zona, 0,945 aproximadamente, justo por encima, sí que hubiese tenido posiblemente un recorrido mínimo hasta 0,97, o si hubiese abierto un poco por encima. Lo que buscamos es al final que abra justo por encima de la resistencia para que tenga recorrido para moverse. ¿Qué pasó el viernes? Lo que el viernes hizo fue abrir muy lejos de la media y muy lejos de las resistencias, y se abrió justo entre medias de varias de la resistencia anterior, que era 1,13, y lo que sería 1,03. ¿Qué hizo el valor? Fue a buscar la antigua máximo relevante, que era 1,13, llegó hasta la zona 1,11,3 y se dio la vuelta. En ese momento es cuando, si tienen los conceptos de que cuando abren lejos de la media en un hueco, pues lo suyo es para poder incorporarte en cortes, porque lo que va a hacer es rellenar el hueco principalmente. Así que lo que espero es que en los próximos días vaya a buscar la zona de los 0,88, o sea, vaya a cerrar ese gap con el que abrió el viernes. No, fundamental lo de lo que comenta de los huecos, ¿no? Hueco alcista por encima de resistencia, hueco alcista por debajo de resistencia. Eso es un concepto. Justo
un concepto donde que la- suele funcionar bastante bien. Luego encontraréis situaciones que no funcionan, evidentemente, pero es un concepto que suele funcionar muy bien y si eso lo combinas con la entrada en un marco temporal inferior, con el patrón determinado que estás buscando, pues suele funcionar. Suele funcionar. a raíz de que salió el viernes, hoy me acordé de una... En Duro Felguera justamente pasó lo mismo hace muchos meses ya, cuando abrió por casi 1,05. Vamos a verlo aquí. 1.5, ¿no? Sí, que aquí en teoría no se verá que tiene máximos relevantes anteriores, ¿vale? Uh-huh. Pero si nos vamos al semanal, 1,40 por aquí, si nos fijamos por esta zona, al final antes de un movimiento fluido que podemos ver, de aquí, aquí, a partir de aquí ya sí que tiene un movimiento fluido. Pero hasta entonces, aquí podríamos ver que esta zona de aquí, 1,40, 1,50, eran lo que es la antigua resistencia que tenía el valor. Pues bien, tenemos que en diario, en su día, cerró, hizo exactamente lo mismo. Cerró en 1,22, abrió el día siguiente con hueco profesional justo por debajo de lo que sería la resistencia, no por encima, tendría que haber abierto por encima de 1,51, 1,52. A partir de ahí ese valor sí que me lo creería para movimiento alcista. Pero cuando te la abre justo por debajo de la resistencia o justo donde nace la resistencia, por lo que suele hacer es tender a cubrir ese hueco. Entonces, en estos movimientos lo que yo suelo decir es que entran los novatos, digamos, que a veces se quedan ahí, o los que están dentro lo que tienen que hacer en esos momentos para salirse, no para quedarse, porque al final lo que dejas es que el mercado te recupere todo lo que has ganado. Dentro de la plataforma posteaste, Manu, un interesante análisis de PharmaMar, como estamos viendo en pantalla. Vemos si te parece la situación actual después de lo que nos enviaste. Esta la analicé en 3 marcos temporales, ¿vale? En el RST la semana pasada ya comentamos que PharmaMar, que parecía que estaba haciendo aquí un suelo y que lo que iba a hacer era la inhalación hacia la media de 20 y que podía llegar hasta los 68 euros, que era la resistencia menor, ¿vale? No ha cambiado nada, lo único que ha hecho ha sido una inhalación y que ha sido totalmente rechazada. Lo que nos está dando es una topping tail y esto, cuidado, porque como pierda el mínimo, que son los 53 euros, esto nos está dando, nos está diciendo que, ojo, que es para caídas. O sea, un valor que el soporte de los 52 euros estaría muy atento a no perderlo, porque si no la caída va a ser hasta la zona de los 39 euros, que aquí confluyen varios cierres, y luego ya la zona de los 31 euros. Si nos vamos al diario, ¿vale? A ver qué día. Fue este día, cuando hice el análisis, después de llegar el valor hasta aquí, a cierre de mercado, es cuando se hizo el análisis, comentando lo que había sucedido, ¿vale? Al final lo que tenemos es que un hueco profesional que nace desde la media, al superar la zona de los antiguos máximos relevantes, que está en la zona de 57 euros, es momento de entrada por el siguiente objetivo, que sería esta congestión que tenemos aquí, que eran los 63 euros. ¿Vale? Esto es lo que nos hizo el miércoles, no, el martes, perdón. Y comentábamos que esto, al verlo en horario, se podía ver aún mejor, que encima la forma que hacemos de operar es que después de 3 grandes velas sólidas lo que hacemos es cerrar la posición, 1, 2 y 3, que es en este momento donde hubiésemos cerrado nosotros la posición, en la zona de los 64 euros aproximadamente. Que además, si nos vemos el horario, esto es lo que habíamos marcado en diario, que es la zona de congestión primera, que está en la zona de 63 euros. ¿Qué pasaba? Al cierre terminó hasta aquí, que estaba haciendo un rango lateral. Y comentamos que había 2 posibilidades. O bien que se hacía este rango lateral y esperaba la media 20 a llegar, que eso lo que nos indicaba es que el jueves nos estaría dando un patrón 1, 2 y entonces 3, que sería incorporarse a partir de la ruptura del máximo relevante anterior, que sea 66 euros. Y la otra opción sería que, ojo, por el tema de estas mechas que teníamos aquí, porque en el momento que perdiese el mínimo de los 63 euros, ojo que tenía, pues básicamente un movimiento fluido hasta la base de donde nació todo esto. ¿Qué fue lo que pasó pues el miércoles? Que tal como perdió los 63 euros, pues llegó básicamente hasta aquí. O sea, es que ha ido a cerrar casi el hueco. El hueco lo cerró el viernes. Así que
por eso hay que tener a veces esos conceptos claros para saber qué puede hacer el mercado para que no nos pille en sorpresa. Así que en teoría que los que estábamos dentro del grupo o dentro de la plataforma, mejor dicho, si había alguien que estaba dentro, sabía que no tenía que dejar perder los 63 euros para nada. ¿Qué podemos esperar ahora mismo? Además, otro concepto. Cuando hay un momento, que esto lo dice más Julio en las Blast, que es cuando hay un movimiento explosivo alcista que nace desde prácticamente los mínimos, normalmente se suele recuperar el 100%, o sea, casi el 100%. ¿Vale? Esto para que lo tengas claro. ¿Qué podemos esperar los próximos días? Vale, aquí tenemos una topping tail. Según el semanal, lo que esperamos es, puede que precios más bajos, ¿vale? Pero siempre los 52 euros respetando. Y en diario, pues ahora mismo nos ha dejado una bottom tail encubierta, aunque estas mechas por arriba nos hacen indicar que, ojo, que está rechazando siempre el precio cuando intenta tener precios más altos, así que ahora mismo lo que yo haría es estar fuera del valor y ojo con perder la zona de 52 euros, porque entonces sería para abrir cortos. 51, 38, o si nos habéis visto con un hueco o algo por la media de 200 en semanal, a partir de ahí es para cortos. Para largos, la verdad que ahora mismo no lo veo, o sea, porque lo que veo esto es una etapa 1, porque la etapa 2 esta ha sido rechazada. Porque otro concepto que sabemos es eso, cuando, que lo que he explicado antes en el IBEX, cuando hay una rotura y es negada, se suele ir a visitar soporte. El soporte lo tenemos en la zona de los 52 euros, 52,80 aproximadamente, 53 euros. Así que a esperar qué hace cuando llegue a los 53 euros, si ya empieza a tener un movimiento más alcista, y si pierde los 52, pues para cortos. Otro de los valores que nos solicitan, que hace tiempo que no está dentro de los RSTs, es Horizon, una posible entrada. En semanal tenemos una etapa 4, que parece ser, con esta gran vela sólida, que tiene los indicios de que pueda estar terminando, a veremos las próximas semanas. Puede estar terminando, pero significa que sigue en etapa 4, no que haya terminado. Pero que puede ser que nos dé indicios para luego pasar a una etapa 1. ¿Vale? Eso sí, lo que está claro es que ha hecho la inhalación hacia la zona de resistencia menor, que era esta zona de los 3 euros, de 3 euros a 3,5 euros aproximadamente. Encima, en la zona de los 3,20 tenemos la media de 200. Así que realmente es un valor que para la parte alcista, hasta que no supere la media de 200 semanal, no lo tendría en cuenta. Por la parte bajista para cortos, pues como pierda, sería a partir de los 2,62. Cuando pierda los 2,62, pues será una zona para estar atento para cortos. De hecho, tengo una alarma para los 2,60. Si nos vamos al diario, teníamos de una etapa 4, una etapa 1 con un suelo, pero aquí ya nos hizo realmente un suelo, y el jueves pues ya empezó a superar estos máximos relevantes anteriores y entró en una etapa 2. El jueves 13 de enero, y que llegó justamente a lo que sería la resistencia menor. Si nos fijamos, de momento ha parado en ella, de momento no ha conseguido superarlo. Siguiente zona objetivo serían los 3,27. Ahora mismo está lejos de la media de 20 sesiones. Sí que es cierto que el viernes nos hizo una bottom tail, encima terminando en máximos, posiblemente vaya el lunes a visitar la zona de los 3,15 y en caso de superar, pues ya la zona de los 3,23, pero ya no es un momento de entrar por la lejanía por la media de 20 sesiones. Esperaría a que hiciese la inhalación a la media de 20 para entonces sí que incorporarse ya con objetivo, entonces pues el siguiente máximo relevante es la zona de los 3,38, que también viene la media de 200 con las 3,35. Ese sería el patrón de compra 1 para poderse incorporar. Hasta entonces, pues si se está dentro, teniendo claro vela a vela para el tema del stop, y si no, pues esperar el patrón para incorporarse. Sí, aquí comentar que en Sith Mentor siempre buscamos el alineamiento de los marcos temporales, es decir, que esté en etapa. Si estamos buscando posiciones largas, como esta persona que solicita esta acción,
el escenario ideal es que tanto en semanal como en diario estén en etapa 2 alcista, estén en etapa en tendencia alcista. ¿Y cómo estamos? Pues fijaros, en semanal está en etapa 4 y en diario está en etapa 2. Por tanto, vemos que ahí no hay alineamiento. Es verdad que tiene pinta de que esa etapa 4 en semanal, pues con esta gran vela sólida de esta semana, puede estar empezando a finalizar, ¿no? Pero digamos que después de la 4 queda la 1 y luego seguramente puede que venga la 2. Y es en ese momento donde sí que estarían alineados los dos marcos temporales y donde sería mucho más seguro entrar en este valor. Ahora mismo, esperar esa inhalación en diario que comenta Manu, perfecto, pero siempre y cuando sabemos que en semanal todavía está en etapa 4, ¿vale? Entonces hay que operar de una manera distinta a cuando tenemos los dos marcos temporales alineados, que en este caso no ocurre. Otro de los valores que nos solicitan para ver posibles zonas objetivo es Catenon. Está en una etapa 2, vale, llegó a la zona objetivo de 2.31, que era el antiguo máximo relevante que tenemos aquí. El siguiente objetivo sería ya, pues, puede que los 3,5 €, que parece ser que es cuando nació la acción, prácticamente no se ve muy bien aquí en el Pro Time, pero parece ser que son la zona de los 3,5 €, la siguiente zona objetivo. Eso sí, a ver, tenemos de momento dos grandes velas sólidas en semanal, así que puede ser que pueda tener continuidad. Veremos. Eso sí, respecto a la media de 20, estamos a un 50%, así que puede ser que haya una inhalación. A veremos. En diario tenemos una etapa 2, llegó al objetivo, 1,96. Hizo una etapa 4. Esa etapa 4 que podemos ver aquí, por lo que comentaba antes Juan, es la alineación de los marcos temporales, sería esta inhalación en semanal, ¿vale? Y ahora volvemos a estar en una etapa 2 que llegó a su zona objetivo. Lo tenemos a un 25% a la media, así que ahora mismo es un valor que si se está dentro, llegó a zona objetivo, para mí es estar fuera, o poner el valor, a ver, es un 13%, un 3%. No, esto es lo que se ha movido. Sí, es un 13%. El stop lo ajustaría muchísimo para que el mercado no lo recupere, porque estando lejos de la media, lo suyo es que ahora haga una inhalación, posiblemente visitarlo lo que sería el soporte menor, que es la zona de los 2 €, y al final eso es más de un 10%, y entonces ahí veremos qué nos hace, si nos da un patrón de compra 1 y sería ya para ir a buscar los 3,5 €, o al final ha sido para ver. El problema está que en el semanal lo tenemos muy lejos de la media y puedes tener que sea luego una inhalación. Pues ahora mismo es un valor que para mí llega a zona objetivo y me esperaría a ver qué hace. Encima, bueno, 170.000 títulos, bien. Me suena que cuando lo miré la última vez tenía bastante menos. Pero sí tiene. Hay días que, eso sí, ojo, que hay días que por lo que veo que tienen menos de 20.000 títulos de movimientos en 40.000 € por molde. Entonces, resumiendo, se llegó a zona objetivo, ahora lo que espero es una inhalación a la media de 20 en diario, y en semanal a medio plazo, como estamos en una etapa 2, es que vaya a visitar la zona de los 3,5 €. Eso sí, ojo que está lejos de la media de 20 y lo suyo es que pueda hacer una inhalación hacia la zona de los 2 €. Si se está dentro, entonces, la gestión de stops, ¿cuál sería? Es que me parece muy lejos los 2,10. Los 2,10 al final es más de un 10%. Y en diario, en horario, en diario lo podemos ver mejor, ¿vale? Es que esto es la soporte menor, que son los 2,25, y el soporte mayor es solo a zona de los 2,10. Los 2,10 pondría de límite, no dejaría perder los 2,10. 2,10 menos un 1%, pon 2,05 si quiere. Ese sería mi límite. Otro valor que nos solicitan para una posible entrada, Red Eléctrica. Red Eléctrica, estamos en una etapa 2. No sé, esto que tengo marcado aquí, no sé si es porque salió en el grupo de WhatsApp o en alguna RST. Tiene pinta de, lo que hizo fue, nos dio una gran vela sólida para inhalación, que lo que esto nos dice es que lo que hace es un fallo patrón de compra 1. Es decir, va a bajar hasta la media de 20, zona de soporte. Aquí tenemos que
los 17,75 aproximadamente, va a dar las próximas semanas una exhalación, pero al venir de una gran vela sólida, pues no va a superar los 19 euros. Se va a quedar a mitad de camino. Y luego hará un retest. Eso es lo que espero en las próximas semanas en red eléctrica. Eso sí, mientras no pierda los 16,62, sigue estando en etapa 2. Si nos vamos al diario, podemos ver mejor que está ya en una etapa 4, que llegó a una zona objetivo, que es toda esta congestión que tenemos aquí, que es la zona de los 17,5 euros. Y ahora lo que esperamos es que haga una inhalación hacia la media de 20 sesiones, que coincidirá un poco también en la zona de los 18,20 euros, aproximadamente por aquí. Pero mientras no supere la cota de los 18,5 euros, pues seguirá una etapa 4 y al final, está en una etapa 4, es para acercarse a la media y luego alejarse al siguiente objetivo, que sería la zona de los 17,20 euros. Pues esto es lo que espero que pueda hacer red eléctrica. Entonces, de momento para una entrada a largos la descartamos, No, ¿verdad? Para largos, yo creo, mientras no supera la zona de los 19 euros, pues la verdad que esperaría a ver si se reestructura. Lo que hablaba antes, alineamiento de marcos temporales. Y si estás en etapa 4 en diario, pues difícil que te pongas largo, salvo que quieras hacer el salmón, ¿eh? Salvo que quieras hacer la inhalación, buscar esa inhalación hacia esa zona de los 18 que comentaba Manu, pero que no merece la pena por el porcentaje. Además, si por lo que sea el IBEX sigue alcista, en vez de hacer este movimiento, hiciese, a ver si lo puedo coger, este movimiento, al final va a empezar a cruzar la media de 20 sesiones y al final va a ser un 2% arriba, un 2% abajo, que no vale la pena. Al final es un salto stocks. Exacto. Nos plantean una posible entrada en eDreams. eDreams será porque bajó un 14%, me suena el jueves, ya me sonaba un poco. Vale, esta en su día la analizamos, ya marcamos los objetivos, este ya no hace falta. Llegó a uno de ellos, que era los 9,78, es casi el máximo. El siguiente ya es la zona de los 12 euros, lo que puedo ver, que sería casi un 50%. Bueno, lo que tenemos en semana es una etapa 2. Normalmente, cuando lo que es el movimiento inhalación, exhalación, inhalación supera más del 100%, normalmente lo que ya solemos decir es que está en peligro la etapa 2. ¿Vale? En este caso hay muchas veces que lo que hace es cortar la media de 20 sesiones, ¿vale? Arriba, abajo, hasta que al final se da empieza la etapa 4 al perder el antiguo mínimo relevante, ¿vale? En este caso, pues mira, del 80% de las veces que sucede esto, pues están en las secciones y está en el DRIPS. Ahora lo que ha hecho, estamos en la etapa 2, la inhalación hacia la media de 20 sesiones y soporte menor, que es la zona de los 8 euros. Si nos vamos al diario, podemos ver que encima, mira, llegó a una zona objetivo, que eran los 9,78, ¿vale? Estaba a un 17% aproximadamente de la media, y además es que teníamos ya varias velas verdes aquí, y este día nos abrió con un hueco novato. Al final, esto lo que nos suele indicar ya es, ojo, que es para vender. Encima, si hace el cambio por semáforo, es el momento ideal para vender. Ya nos está avisando un poco de ello. Ahora mismo lo que ha hecho ha sido una inhalación. Seguiríamos en etapa 2, porque no ha perdido a cierre el antiguo mínimo relevante, que está en la zona 7,57. Imagino que esta apertura habrá sido por alguna noticia o algo para que pierda tanto. Pero ahora mismo para largos, sinceramente, no sería para entrar. Vamos a ver el horario, a ver si se ve mejor. Vale, en horario podemos ver que está en una etapa 4, que hasta que no supere la zona de los 8,83 sigue en ella, y realmente para largos, no, hasta que no supere la zona 83, no pensaría, a estar atento para poder incorporarme a las largos. Hasta entonces, no.
La verdad que esperaría ello. Además, ahí en horario veíamos que tiene la resistencia generada por el hueco y por la media de 200. Entonces, en 880, 890, más o menos esa zona, pues es ahí donde, eso es ahí donde tendría el siguiente recorrido, que desde precios actuales estamos hablando de un 5. Bueno, vale. Eso solo encajaría, ¿cómo encajaría ese posible interés de ir hacia arriba? Con el concepto en semanal de gran vela sólida sin continuidad. Pero ya sabéis que para eso debería superar 9,5. Entonces, de momento no le veo mucho interés, digamos, ¿no? No lo veo del todo claro. También nos plantean entrada en Mafre. Está en una etapa 2, que estaba llegando a su zona objetivo, que es 1,92, que es el máximo relevante, y el siguiente va a ser 1,99 y luego la zona de los 2,08, 2,8, 2,9 aproximadamente. Si nos vamos al diario, pues básicamente es que hasta que no supera la zona de los 1,92 realmente no sería para algo. Si encima para el recorrido que tiene alcista, la verdad que no, que es un 4% o un 10%, va a tener bastantes dificultades para poder llegar hasta él. Además, no creo que supere esta semana los 1,92 porque el movimiento que viene, este movimiento alcista que viene desde mínimos, o sea, viene desde 1,70. Así que lo que espero esta semana es que intente superarlo, no pueda, haga un fallo de ruptura de continuación alcista, que es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que pueda ser que el lunes abra, a ver si puedo pintarlo así, ¿vale? Y que o el mismo lunes cierre por debajo, o bien el martes nos haga una vela roja y entonces negue ese movimiento. Eso lo que nos haría es ir a visitar la zona de soporte, que puede estar en la zona aquí, 1,85 aproximadamente. Pues más el recorrido que tiene y tal, no lo veo realmente interesante para largo, por eso, por las resistencias que va a tener, las dificultades para llegar hasta ahí. ¿Cuál es la distancia ahora mismo desde el precio hacia la media de 20? 4%. No es que, no. Y luego es que también 2,25, 2,40. Ahí arriba. Al final lo que buscamos es movimiento fluido y aquí parece que no hay nada de movimiento fluido. Nos piden ver la situación de Tier 1. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, con esta vela y tal, o sea, imagino que indicaríamos que esperábamos una inhalación esta semana. Valor joven, desde agosto, parece ser. Y nada, pues básicamente una inhalación hacia los 2,38 debería de hacer, la zona de aquí, que es la media de 20 más lo que sería el soporte menor. Luego, a ver, esto fue el martes 4 de enero. Esto empezó el 11, o sea, a partir de aquí sería cuando empezó la semana. Cuando hacen una gran vela sólida de inicio, pues lo que suele dar es un fallo patrón de compra 1, que de momento está cumpliéndolo, ¿vale? Que es cuando llego aquí la inhalación, exhalación, ahora es la inhalación y en ese momento podría ser la incorporarse. Ojo también al tema del volumen. Al final sí que es cierto que el último día movió 170.000 títulos, pero al final lo que está moviendo de media son 15.000 títulos, 20.000 títulos, que es muy poco. Y no estamos hablando de 60.000 euros o menos. Así que un valor que hay que tener mucho cuidado y que más que por conforme está en semanal, lo que espero es movimiento aún más bajista hasta la zona de los 2,40. Entonces, si se está dentro, ojo, no dejar perder para nada los 2,77 si no se ha salido ya. No, el tema de la proporcionalidad de los impulsos es interesante en estos casos cuando ha perdido el mínimo ese que está marcando ahora mismo. Bueno, por proporcionalidad sería esto. O bien vamos a verlo aquí. Aquí se ve mejor. Eso es. Y si lo movemos, eso es. Se ve mejor. A donde esperamos. 2,30, 2,40, por ahí, por esa zona. Vale, pues eso es lo que puede ocurrir. De todos modos, aquí muchísimo cuidado con el volumen.
muchísimo. Porque nada más ver las velas de los días de diciembre, noviembre, se ve que hay muy poco volumen, y cuando hay muy poco volumen, lo que ocurre es que el spread, que es el diferencial entre la compra y la venta, pues se nos dispara, ¿no? Y eso hace que, bueno, al final yo lo suelo llamar comisiones implícitas, ¿no? Al final es coste y coste que estamos añadiendo y que nos hace menos eficaz nuestra inversión. Nos piden ver también la situación de ADL Bionatur. Esta ya sí que sé que salió hace bastante tiempo. Indicamos que para largo hasta no superar la media de 200 no era para entrar. Yo creo que era por ahí, por esta zona. Vamos a ver, en semanal estamos en una etapa 1. Esta semana nos ha dejado una top Intel. Cuidado que se están juntando las medias de 20 sesiones con las de 40. Y zona que no dejaría perder para nada es los 0,43 a cierre. La siguiente zona objetivo, en caso de perder, ya sería irnos a los 0,376, que es un 18% de pérdida. Y serían en búsqueda de los mínimos históricos. Si nos vamos al diario, pues estamos en una etapa 4. Aquí ya ha consumido prácticamente el 100% del impulso, así que parece ser que puede ser que hayamos visto lo peor y que esté haciendo una etapa 1, pero seguiría lo mismo. Zona no dejar perder para nada la zona de los 0,433 a cierre. Me pondría un stop ajustado de más un 1%, realmente. Y para largos, realmente hasta que no supere la media de 200 no entraría. De hecho, a ver, aquí no cambiaría una etapa 2 hasta superar la zona del 0,53, es que es un 15%. Vale, pues podría ser una jugada especulativa en este caso. Pero para largos, a partir de superar el antiguo máximo relevante, que está en la zona del 0,54. A partir de ahí sí que me lo pensaría para poder hacer largos y con objetivo la media de 200. Ese es el único caso para largos. Y para cortos, a partir, si deja el broker, a partir de 0,43. A la pérdida de 0,43. Sí, yo aquí veo unos mensajes un pelín contradictorios. Por ejemplo, en diario vemos que esa etapa 4 pues está sufriendo, porque ya el último impulso que me diste ahí ya ha sido eliminado casi al 100%, se asentó por encima de la media de 20 y por lo tanto podemos estar empezando a hablar de etapa 1. Pero fijaros en semanal cómo el mensaje es totalmente distinto. Tenemos una top Intel encubierta que mencionábamos y que sugiere precios más bajos, ¿no? En estos casos, cuando hay contraposición de mensajes entre marco temporal operativo diario y marco temporal de largo plazo, es decir, semanal, yo me suelo guiar más por el semanal, ¿vale? Nunca operamos en contra del semanal. ¿Vale? Entonces, si ahora mismo estuviéramos a pensar como proponía Manu bien, en cuanto supere 0,56, pues estaríamos pensando que ahí bueno, pues comenzaría una etapa 2 en ese marco temporal. En diario estaríamos todavía en una etapa 4 o como mucho en una etapa 1. ¿Vale? Si estamos todavía en etapa 4, la respuesta es no. Si estamos en una etapa 1, bueno, podría ser porque no está en tu contra. Es decir, si nosotros buscamos una posición alcista, semanal, tiene que estar o alcista o plano, nunca bajando. ¿Ok? Y al contrario, si nosotros buscamos una posición corta bajista en diario, el semanal tiene que estar o en etapa 4 corta bajista o plano, nunca alcista. ¿Vale? Eso es un criterio que yo creo que es bueno tener bien estructurado en la cabeza para no cometer errores gruesos, ¿no? Es que encima el tema ese que comentas, si está en una etapa 1, etapa 2 en semanal, y tú entras a largos en diario, si has hecho una mala operación de entrada, sí, como la corriente va a tu favor, correcto, es fácil que no tengas tantas pérdidas. Correcto. Sin embargo, o que llegues a esa zona objetivo, pero sin embargo, si está en etapa semanal, en etapa 4, sí, y tú entras a largos, normalmente, si no haces una muy buena operativa, o bien no te dan la rentabilidad que esperas, o bien te salta antes el stop o cualquier cosa que está. O peor, no tienes stop y te engancha. O también. Que esa es una de la realidad del mercado. Último valor de local market. Vemos una de las acciones que nos propusiste como ejemplo hace un par de semanas, creo, Maurel. La persona está dentro. Sí.
Vale, en el artículo comentamos que cuando es una gran vela sólida, lo que esperamos es el fallo. En este caso comentamos la entrada a partir de aquí, ¿vale? Entonces, como muchas veces he comentado, gran vela sólida, fallo de patrón de compra 1, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y aquí sería el momento de incorporarse en el semanal. Encima visita el soporte menor, o sea, conocemos como retest en esta zona de aquí. En diario tenemos una etapa 2 ya, al momento que superó lo que sería la resistencia mayor con FTA, que era la zona de los 2.38 aproximadamente, y de momento si se está dentro pues haría una gestión de stops, porque al final el objetivo, bueno, aquí tenemos un hueco, vamos a ver, que ha llegado, este sería una zona objetivo, pero por cómo está en el semanal y tal, la zona objetivo que marcamos en su día era el 2.70, para redondear. Entonces, si está dentro, pues por la gestión de stops, está un 9%, o sea que podría hacerlo de 2 velas por abajo, que sería el stop en la zona de los 2.40, aproximadamente menos el 1%, que sea la zona de 2.37 más o menos. Y nada, dejar correr. Y ahora lo que espero es que pueda hacer una inhalación hacia la media de 20, zona de 2.44 aproximadamente, para entonces ir a atacar la zona de los 2.70. Así que de momento el valor sigue alcista. Yo en este valor solo destacaría dos cosas. Una, que es el momento de tener paciencia con él, en el sentido de que ahora es posible que comience esa inhalación que comenta Manu. Bueno, pues no pasa nada. Si tu stop está correctamente, tal y como lo situó Manu justo por debajo del miércoles, con un 1%, que puede andar en torno a 2,37, sí, eso que algo tienes por ahí. De hecho, yo en estos casos donde el stop me queda muy, 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 muy cerquita de un mínimo anterior, lo pongo incluso un poquito más abajo, para que no me interfiera, bueno, no tanto, me refiero a que Vale, sí, ya sé desde el mínimo, como este es el claro, mínimo, ese es como aquí ese mínimo, un pelín más abajo. eso quería decir, justo eso. Entonces, un poquito más abajo, unos céntimos más abajo, ¿no? Yo ya estoy manteniendo el 1% que nosotros utilizamos a mayores. Bueno, pues lo pongo unos céntimos detrás, ¿no? Por si acaso. Pero solo en estos casos cuando mi stop coincide con un mínimo. Entonces, lo que toca ahora es simplemente tener paciencia. Tiene buen aspecto. En semanal está en etapa 2, en diario ha hecho el ciclo de vida perfecto. Ahora solo hay que esperar la inhalación y que luego continúe su camino hacia los 2,70, que es el siguiente nivel de referencia. Y el otro aspecto que quería destacar es, siempre hablamos del ciclo de vida de la acción. Hace mucho que no saco el famoso gráfico ese por ahí que dice David que lo hizo mi hija, ¿no? Pero fíjate, oculta un momentín la media de 40, por ejemplo. La media de 40. Bórrala un momentito. Eso es, ocultar. Mira, ahí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Veis qué fácil? Ahí tenéis el ciclo de vida de la acción. Entonces, eso es una guía, es como si fuera un perro guía, ¿no? Que te va diciendo, oye, ahora mismo llevamos un tiempo en el que esa caída, durante el tiempo que es esa línea, esa media roja, bueno, pues no es el momento todavía de comprar. Solo pasa a ser interesante cuando esa media empieza a estar plana y en cuanto empieza a girarse hacia arriba. Bueno, pues ahí sí que es el momento de comprar, ¿vale? Parece una tontería, pero alinearte con el ciclo de vida de la acción es uno de los pilares de la inversión sostenible que tanto buscamos en Seed Mentor. Y mira, por lo que comentamos del alineamiento marco temporal, de que tiene que estar en etapa 2, ¿vale? El valor, como está en etapa 2, este día, el jueves 6 de enero, nos hace una bottom tail. Posiblemente, si hubiese estado en etapa 2, hubiese estado en etapa 3 o 4, posiblemente en vez de hacernos esto, se queda el valor aquí y al final nos termina echando al siguiente día. Eso es lo bueno de ir con las etapas acompañándola. Saltamos el charco y nos vamos a Latinoamérica dentro de nuestra sección LATAM. ¿Nos comentas, Juan, qué han hecho los principales índices, en este caso Merval, el mexicano IPC y el chileno IPSA? Tiramos de Investing y aquí en pantalla tenemos ya el Merval, ¿vale? Aquí lo tenemos en principio en gráfico semanal. Bueno, todo va tal y como esperábamos, ¿no? Continúa con su camino, etapa 2 alcista. Fijaros la inhalación, los conceptos son exactamente los mismos. Cuando arranca con una gran vela sólida, lo más normal es que el primer patrón de compra 1 de fallo. Aquí lo tenéis, da fallo. A partir de ahí hace retest y desde aquí comienza el nuevo arranque, que es en lo que está.
Es justo en lo que está. Por tanto, buen aspecto para el Merval argentino, que debería tener continuidad alcista. Lo que me interesa de que veáis esto es que los conceptos que nosotros vamos aprendiendo, que normalmente los utilizamos o en el mercado español, europeo o en el americano, nos valen exactamente para el mercado latinoamericano en este caso, ¿no? O para cualquier mercado. Si operarais en Asia, pues sería exactamente igual, o si operarais en cualquier otro producto financiero, pues sería totalmente interesante todos estos conceptos que aprendemos. Esto en cuanto a semanal, alcista. Vamos a ver en diario. Pasamos a diario y aquí vemos cómo la estructura de los mínimos relevantes, pues bueno, ha vuelto a convertirse en creciente. Ha tenido una etapa 2, una etapa 3 arriba, una etapa 4 y ahora estamos con una etapa 1, ¿no? Cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Lo veis? Bien, para que sea, a ver, quítate Advanced Blocks Bearish. Vamos a ver si lo quitamos, si lo puedo quitar. Vale. Bien, entonces, para mí interesante, el Merval sería cuando confirmara justo por encima de los 90.000, ¿no? Más o menos este máximo, porque ya tendría el camino libre hacia los máximos de los 97.000 y además ya obligaría a esta media de 20, que ya está alcista, a girarse y a coger pendiente, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Subirnos a los valores cuando la media de 20 ya tiene una pendiente de 40-45 grados o superior, ¿no? Eso es lo que es interesante. Por tanto, Merval, muy buen aspecto y con pinta de tener continuidad alcista. Nos vamos a México. Nos vamos a México y vemos que en semanal también tenemos una estructura de etapa 2 alcista con el concepto que aprendemos de shakeout por el medio. ¿Lo veis? Estas dos velas, perdón, son un shakeout. ¿Por qué es un shakeout? Porque la primera había roto claramente soporte y por lo tanto eliminaba ya el concepto de etapa 2, porque ya los mínimos relevantes eran decrecientes. Sin embargo, toda ruptura tiene que tener continuidad en la vela siguiente. Si no es así, puede entrar en juego lo que conocemos como shakeout, que es eliminación del mensaje bajista en la vela siguiente. Si lo vemos, a ver si lo puedo poner un poco más grande y así. Si lo vemos aquí así, esto es un mensaje bajista clarísimo, ¿verdad? Esto parece que la etapa 2 ha finalizado y podría empezar una 3 y si perdiera este nivel, probablemente una 4. Este nivel, probablemente una 4. ¿Qué pasa ahora? Que en la vela siguiente debería tener continuidad para confirmar esa ruptura. Y fijaros lo que ocurre. Todo este mensaje bajista, que es una clara vela sólida roja, es eliminado casi al 100% en la vela siguiente. Si juntamos estas dos, tenemos una especie de bottom tail con cuerpo rojo, pero una bottom tail con mucha mecha por abajo, ¿no? Y eso significa camino alcista, ¿no? Y eso es justo lo que está ocurriendo. Camino alcista que ha recuperado la estructura de etapa 2 que llegó a perder momentáneamente durante 2 semanas. Por tanto, México también, buen aspecto alcista. Ha recuperado ese aspecto, bueno, ese buen aspecto que tenía en los meses anteriores. Si nos vamos al diario, vamos a analizar un poco cómo está el diario, pues aquí, claro, lógicamente tenemos una clara etapa 2 alcista, donde hizo la exhalación alejándose mucho de la media y luego consumió tiempo, ¿lo veis? Aquí no hizo la inhalación, no hizo el patrón de compra 1, simplemente se dedicó a consumir tiempo lateralmente. ¿Para qué? Para que la media de 20, ¿lo veis? Se vaya acercando y solo cuando el precio y media confluyen, ¡pum!, nuevo latigazo de ruptura hacia arriba. Y ahora sí que parece que nos quiere hacer un patrón de compra 1, ya empieza a hacer mechas por abajo, así que es posible que, bueno, en esta semana veamos ya un nuevo arranque en el mercado mexicano también en sentido ascendente. Nos vamos al tercero, nos vamos a Chile. En el mercado chileno, a ver si lo tengo en semanal. Sí, lo tengo en semanal. Este me gusta bastante menos. Ya lo había dicho la semana pasada y lo confirmo, ¿no? De momento no está operable desde el punto de vista de la forma de inversión que hacemos en Seeds Mentor, ¿vale? No significa que no pueda subir. Fijaros, esta semana ha tenido un buen comportamiento, ¿no? Vemos una vela interesante hacia arriba, pero no está tal y como nosotros lo buscamos, con un movimiento direccional. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, simplemente tienes que mirar las medias. Cuando el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y la media de 40 en este caso, bueno, pues esto se convierte en un vaivén, ¿no? Se convierte en un ida y vuelta que a nosotros no nos interesa para nada. A nosotros lo que nos interesa son movimientos direccionales, como pueden ser este tramo de aquí, alcista o bajista, me da igual, pero no este vaivén que lo único que hace es saltar los stops. Por lo tanto, en estos casos es, bueno, ver los toros desde la barrera, que se suele decir, ¿no? Esperar a que se defina si esto va a irse para el lado alcista o para el lado bajista. En semanal, en diario, pues bueno,
está empezando una etapa 2 en este marco temporal diario, ya con la media de 20 ya alcista, la de 40 poniéndose un poquito alcista, incluso la media o sea, el precio se ha puesto por encima de la media de 200. Ahora ha hecho una exhalación, parece que va a comenzar una inhalación, no, parece no, está comenzando una inhalación que se puede ir hacia la zona de 4.400 más o menos, y ahí podría empezar un nuevo impulso alcista. Pero ya os digo que así como en Argentina y México sí lo veo para irse hacia arriba, Chile de momento no lo veo tan claro. Dentro de la TAM también tenemos peticiones de análisis que nos hacéis llegar a través de redes sociales. Te voy diciendo, Juan, lo que nos piden. Venga, la primera, Mercado Libre, una acción relevante argentina. Vale, Mercado Libre. Bueno, pues en semanal, bueno, vamos a pasarlo a semanal primero. A ver, vamos a ver cómo lo vemos en semanal. ¿Os acordáis del ciclo de vida que veíamos en creo que era Maurel, me parece que era la acción, ¿no? Pues aquí lo tenéis otra vez. El ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3 arriba y ahora etapa 4. ¿Y en qué está? Pues está justo en una etapa 4 ahora mismo. ¿Lo veis? Ha hecho la exhalación, perdiendo ya la zona de mínimos, por tanto etapa 4, hace una inhalación y aquí hace lo que conocemos como patrón de venta 1, que aprendemos en el curso básico, patrón de venta 1 y, bueno, pues camino de tener continuidad bajista. Es verdad que esta vela es una vela posible de reversión, pero cuando la vela de reversión no elimina más allá del 30% del cuerpo de la vela anterior, es lo que denominamos una reversión débil. Es decir, sí, está rebotando porque llegó a la zona donde tiene que intentar rebotar, pero la fuerza con la que está rebotando no es muy grande. No es muy grande. Por lo tanto, no sería de extrañar que esto volviera a tener continuidad bajista hacia la zona de los 875, que es donde se va a encontrar con presión compradora, porque está la media de 200 y ya sabéis que la media de 200, cuando hay una caída fuerte hacia ella, suele actuar como soporte. Así que escenario bajista en esta acción en el mercado libre, la acción argentina, que cotiza también en Estados Unidos y que es muy, muy potente. Si nos vamos al diario, vamos a ver el diario cómo está. Bueno, pues aquí vemos cómo ha hecho una etapa 4, una etapa 1, incluso una incipiente etapa 2, una etapa 3 aquí arriba y luego ya vuelve otra vez a una 4 hacia abajo y bueno, pues eso, lo que decimos, tiene toda la pinta de continuidad bajista porque esta reversión, esta vela verde, es nula, no entra en el cuerpo de la vela previa, por tanto es una debilidad importante. Si hubiera demanda, si hubiera fuerza, este precio hubiera subido con fuerza, eliminado mucho de este color, no lo ha hecho, por lo tanto lo más normal es que intente subir un poquito más y continúe su camino bajista. Así que Meli, Mercado Libre, Meli tiene pinta de continuidad bajista, Santi. Otra de las acciones que nos solicitan, también Argentina, Ternium. Vamos a ver, Ternium, lo tenemos aquí en semanal. Esto es justo lo que os decía antes que buscábamos. Voy a poner otra vez atrás el mercado chileno, el índice del mercado chileno, IPSA. ¿Lo veis? Vamos a ponerlo en semanal. ¿Veis las medias cómo están? Cortando hacia arriba, hacia abajo. Aquí en España decimos, aquí hay un barullo tremendo. Sin embargo, vamos a ver qué diferencia hay con Ternium. ¿Lo veis? ¿Qué movimiento fluido? Esto da gusto. Da gusto, sinceramente. Entonces, ahora mismo Ternium Argentina, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha hecho una exhalación y ha empezado una inhalación que ha caído con gran vela sólida de arranque y además con mucha verticalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer patrón de compra 1 suele dar fallo. Llega aquí y ahora empieza otra vez la inhalación y ahora está comenzando ese rebote que puede tener todavía cierta continuidad bajista hacia la zona esta de 120, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, desde aquí a la zona de soporte y puede ser que luego haya continuidad alcista. Tiene buen aspecto. Si nos vamos en diario vemos como está en plena etapa 3, ¿no? Ha intentado irse hacia arriba y está en plena etapa 3 y tiene toda la pinta de que, bueno, como pierda este nivel de los 123, es posible que vaya hacia abajo, comenzando una etapa 4, que encaja dentro de una inhalación en semanal. Habría que esperar a que acabara esta 4, la 1 y arrancara de nuevo. Pero de fondo, como decía antes Manu con una acción, de fondo, Ternium Argentina sigue siendo alcista, aunque de momento no sea el timing adecuado de entrada. Vemos también la Argentina Grupo Financiero Galicia. Grupo Financiero Galicia, lo tenemos en pantalla, y bueno, también una etapa 2 muy clara. Mismo ejemplo, fijaros, hace una exhalación fuerte. ¿Y cómo comienza la inhalación? Entendiendo por inhalación el retorno hacia la media de 20. Bueno, pues fijaros, con una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer patrón de compra 1 tiene muchas posibilidades de fallar.
Aquí lo falla y ahora vuelve a hacer el retest. Aquí está. Y ahora, bueno, pues ahora esperaríamos a la ruptura de 208 hacia arriba. Eso sería interesante, sería un buen momento. Bueno, y evidentemente por encima de 218, pues mucho más claro, ¿no? En 208 podríamos hacer una compra parcial y si supera este nivel, y si supera este, pues aumentar más esa posición hasta nuestra posición total para que continúe su camino alcista, ¿no? en este índice. Si vamos a diario, de momento es una etapa 2, sin ninguna duda. Si vamos a diario, bueno, en diario tenemos la etapa 1. Ahora ya estamos en una etapa 1, venía de una etapa 4. Aquí lo tenéis, una etapa 4, y ahora el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, que es lo que conocemos como etapa 1. Entonces, bueno, pues lo dicho, lo igual que antes, si 200, supera los 208, que era este nivel, bueno, pues se habrá asentado por encima de la media de 20 y sería un buen momento de entrada. Mientras, de momento todavía le queda, porque fijaros que en esta inhalación ha cortado de nuevo la media de 20 hacia abajo, la ha cortado de nuevo hacia abajo, así que no va a tener, todavía parece que le quedan unos días para estar interesante a este valor. Para cerrar la siguiente sección, vemos dos brasileñas. Venga, vamos la allá. primera, Magazine Luiza. A ver, aquí la tenemos, Magazine Luiza. En semanal, bueno, yo creo que el ciclo de vida habla por sí mismo, ¿no? ¿Lo veis? Plena etapa 4 y ahora parece que está intentando hacer un tipo de consolidación, pero de momento etapa 4, no hay duda. Por tanto, nada de buscar posiciones largas alcistas en este valor de momento. Vamos a ver en diario. Bueno, en diario, fijaros cómo tenía una etapa 4 y ahora está empezando una etapa 1. ¿Por qué aquí en diario hablamos de una etapa 1 y en semanal no? Vamos a verlo. En diario, fijaros cómo ha cortado la media de 20 hacia abajo. ¿Veis? No solo la ha cortado, sino que se ha asentado por encima de ella, ¿no? De hecho, ha cerrado varias veces por encima de ella. Y luego la ha vuelto a cortar hacia abajo y ahora parece que la quiere volver a cortar hacia arriba. Eso es definición de etapa 1. En semanal, aunque está empezando a hacer consolidación, no podemos hablar de etapa 1. ¿Por qué? Porque fijaros dónde está la media todavía. ¿Lo veis? Es una gran diferencia. Entonces, por eso en semanal estamos todavía en etapa 4 y por lo tanto no es interesante para nosotros la operativa en largo. Es verdad que cuando hay esta pedazo de diferencia entre el precio y la media, estamos hablando de casi un 100%, bueno, un 50% arriba, mejor dicho, de 6 a casi a 11, 40 y muchos, en diario podríamos intentar hacer una inhalación, pero para ello sería interesante si y solo si supera los 7,74 más o menos, que es este nivel que marca este máximo. Si supera los 7,67 o 7,70, bueno, lo que marque ese número exacto, en ese momento sí que podría ser interesante porque tendríamos una etapa 2 en diario, ya estaría subiendo por aquí, dentro de una inhalación en semanal que tiene mucho recorrido hacia la media de 20. ¿Vale? Solo en ese escenario sería interesante. Cerramos con Petrobras. Petrobras, vale, pues lo tenemos aquí en semanal. La petrolera brasileña vemos que, bueno, de una manera un poco chapucera, es lo que llamamos nosotros tendencia endeble. Este es un ejemplo claro de tendencia endeble que lo vemos en el curso avanzado. Sigue siendo una tendencia alcista, pero con muchos vaivenes, ¿no? Con mucho ida y vuelta y por lo tanto con muchos salta stops. De momento, bueno, parece que ha arrancado con fuerza esta semana y va a tener continuidad alcista. Si nos vemos en diario, bueno, pues aquí lo tenemos claro. Tiene 4 velas seguidas verdes. Ya sabéis que 4 velas en un mismo sentido es anticipo de un posible giro más pronto que tarde, ¿no? Entonces eso es justo lo que espero en los próximos días. Que termine de subir, que bueno, puede durar un día más, 2 días más, no lo sé, para luego hacer la inhalación. Y cuando la inhalación llega hacia la zona de 32, más o menos, si hay rebota otra vez hacia arriba, pues sería un buen momento para subirse al carro y continuar su camino alcista. Así que bueno, hacíais algunas de ellas interesantes y sobre todo, Santi, interesante el mercado argentino y el mexicano, el chileno no tanto. Seguimos viajando por el continente americano, esta vez hacia el norte. Vemos el mercado USA. Juan, nos comentas que han hecho los principales índices estadounidenses. Sí, venga, vamos allá. Aquí tenemos ya el Standard & Poor's en pantalla. Y ya vemos cómo, bueno, de momento la estructura sigue siendo alcista, con etapa 2 en marco temporal semanal. El soporte mayor está en los 448. Estoy hablando del SPY, que es el ETF del Standard & Poor's. Bien, es verdad que fijaros que el movimiento
no es tan fluido como atrás, como los días anteriores, en las semanas anteriores. El movimiento es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y eso ¿qué nos habla? De batalla, nos habla de guerra entre los alcistas y los bajistas. Aquí mamporrazo de los bajistas, mamporrazo de los bajistas, mamporrazo de los alcistas, mamporrazo de los bajistas, mamporrazo de los alcistas, ¿lo veis? Es alcista, bajista, alcista, bajista. Eso suele romper por el lado de la tendencia precedente, y es en realidad lo que ha hecho esta vela, la vela de la semana 52, la última del año 2021. Ahora está haciendo inhalación y ahora fijaros cómo otra vez el cuerpo, en este caso, es muy pequeño, el cuerpo de esta semana es muy pequeño, lo cual habla de igualdad. Esto es como un pulso, ¿no? Si estás hacia la izquierda, hacia la derecha, y al final te quedas en el medio. ¿Qué pasa? Que, pues, que las dos manos tienen la misma fuerza, digamos, ¿no? Habla de igualdad. Si lo vemos en diario, bueno, en diario es el momento de ver los toros desde la barrera, porque fijaros, cada vez que veáis señales contradictorias, lo que os está diciendo implícitamente es que está habiendo esa batalla. Y en lugar de tratar de adivinar quién va a ganar esa batalla, lo mejor es verla desde fuera, cruzar los brazos. En Estados Unidos me dicen sit on your hands, te sientas sobre tus manos para que no puedas literalmente y físicamente no puedas operar, y espera a que se decida. Es lo mejor que podemos hacer. Y en este caso, ¿por qué tenemos movimientos contradictorios? Fijaros, los mínimos relevantes que vienen marcados por estas mechas, estas flechas, con el indicador que nos ha desarrollado Ismael y que tenemos a disposición en la plataforma para todos los usuarios, y que vemos que salen automáticos y que vemos que son crecientes. Son crecientes. ¿Y cómo son los máximos relevantes ahora? Son decrecientes. Vamos a ponerlos bien para que se vea perfecto. Vamos a configurarlo bien, el indicador. Ahí ya me empieza a gustar un poquito más. Fijaros, cómo son los mínimos relevantes, son claramente crecientes, y los máximos relevantes, este es uno, y el lunes no, que es festivo en Estados Unidos porque es el día de Martin Luther King, pero el martes se va a convertir en segundo máximo relevante, salvo una subida estratosférica, ¿no? Cosa que no tiene pinta de ocurrir. Entonces, claro, mensaje alcista, mensaje bajista, batalla. Por lo tanto, esperamos a que se decida. Lo más normal es que termine por el lado alcista por cómo está en semanal, pero nosotros no jugamos a ser adivinos en Sysmentor, sino que esperamos a que la tendencia se defina y nos subimos al carro. Ahora mismo, fijaros, el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo salvajemente la media de 20, ¿lo veis? No es el escenario ideal para nosotros. Y de hecho, en el último movimiento ha hecho esta subida muy fuerte para empezar una caída también muy fuerte con este rebote cuyo grado de penetración es nulo o muy pequeñito en la vela previa. Por lo tanto, no es fuerte. De momento este rebote no es muy creíble. Así que, bueno, es posible que pueda meterse un poquito más para luego continuar bajando. En cualquier caso, lo que tenemos que tener claro nosotros son las referencias, las dos cotas de referencia importantes, que son en el lado alcista los 479 y en el lado bajista los 451. La subida o pérdida de uno, la superación de uno o la pérdida de otro son los que nos van a marcar un poco el devenir de los próximos meses. Si nos vamos a ver el Nasdaq, veremos un escenario un pelín distinto. ¿Por qué? Porque fijaros, la etapa 2 en este marco temporal, aunque continúa plenamente vigente, vemos como ya ha eliminado el 60%, casi el 60% del impulso previo. Y además con un techo, con una congestión de velas importantes. Entonces, eso significa que le va a costar bastante volver a máximos al Nasdaq. Le va a costar bastante. En diario se aprecia muy bien ese techo, ¿no? Es que podríamos poner aquí, a ver si lo puedo mover esto, podríamos poner aquí todo esto señalando, fijaros, qué volumen de volatilidad, de ida y vuelta, de vaivén que tenemos aquí. Es bastante fuerte, ¿no? En diario, de hecho, estamos en una etapa 4 bajista, porque ha perdido ya este mínimo, media de 20 bajando, media de 40 bajando, exhalación, inhalación y ahora exhalación. Es verdad que con un rebote el viernes, un rebote todavía débil, ¿no? Porque está en el 30% inferior y por lo tanto el rebote todavía es débil. Es posible que viendo cómo termine, pues pueda continuar un poquito más hacia arriba, pero lo más normal es que tenga continuidad bajista y, bueno, las zonas importantes son estas de aquí. Vamos a ver dónde, de aquí. Esta zona, la zona de los 366, pues podría ser importante porque van a confluir dos conceptos. Una zona de hueco, soporte natural, con la media de 200 que viene por aquí, que no pierde, una media de 200 que no pierde estamos hablando desde 14 de abril, desde el 2020, o sea, en el momento COVID, o sea, imaginaros si sería importante la pérdida de esta zona. Vamos a ver el Russell, que el Russell
ya sabéis que a mí me gusta mucho porque es un indicador de cómo está el gran pelotón del mercado americano, ¿no? Y este Russell nos está diciendo que esta parece ya eterna etapa 3 vuelve a estar en la zona de soporte y de momento vuelven a aparecer los compradores, ¿lo veis? Vuelven a aparecer los compradores. Cada vez que llega a esta zona aparecen mechas fuertes por abajo, ¿lo veis? ¿Qué son esas mechas fuertes por abajo? Bueno, intentos bajistas negados. Intento bajista negado, intento bajista negado, intento bajista negado, intento bajista negado, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y fijaos qué ha hecho esta semana. Intento bajista negado. ¿Lo veis? Sigue exactamente igual. Así que de momento, zona de soporte clara. Cada vez que llega a esta zona, pues una compra va a llevar el precio hacia la media de 20 como mínimo. Y eso es lo que puede ocurrir en los próximos días, que pueda subir otra vez un poquito más hacia la media de 20. Hay que estar muy. Aquí deberíamos fijar una zona muy concreta y muy definida para que no haya dudas. Podríamos hablar incluso de estos 2070 como el punto de no retorno, ¿no? Si viéramos un cierre por debajo de 2070, esto, bueno, pues confirmaría ya el escenario de etapa 4 bajista y ojo que podría tener un movimiento muy fuerte hacia abajo y eso significaría que los mercados americanos están haciendo esa inhalación que venimos comentando desde hace tiempo que va a ocurrir más tarde o más temprano, ¿no? Al hilo de esto, me gustaría enseñaros un gráfico que vimos el miércoles en la sesión de meeting que hicimos en la sesión premium. En la versión premium tenemos una reunión ahora ya todos los miércoles, a mitad de semana la encajamos porque me parece más interesante. Nos parece más interesante. Y ahí vimos un gráfico muy delatador, que es este. Mirad, cada primeros de año es muy interesante ver un gráfico anual. Es decir, que cada vela sea un año. Cada una vela, 2008, 2009, 2010, cada vela es un año. Y fijaros, si nosotros viéramos el gráfico así, y no supiéramos ni lo que es ni el marco temporal, lo que veríamos es un movimiento en etapa 2, un momento interesante por el grado de inclinación. Fijaros, vamos a intentar dibujarlo. Así. Este grado de inclinación es sostenible, no pasa nada. Y luego una aceleración bastante importante, que es esta de aquí, ¿no? Si además os acordáis del concepto de las grandes velas sólidas seguidas, no seguidas, 3 grandes velas sólidas en la misma exhalación, eso significa que normalmente nosotros nos salimos, independientemente del marco temporal. En este caso es un marco temporal anual, es una salvajada, pero si fuera un marco temporal de 10 minutos, en este caso yo estaría ya muy próximo a salirme. Vería el primer atisbo en marco temporal inferior de giro y me saldría. Entonces, ahora que simplemente hubiera una inhalación hacia esta zona de congestión, pues supondría a lo mejor un par de años de caídas y no pasaría absolutamente nada dentro de una etapa 2 alcista. Ahora mismo, bueno, pues lo que está haciendo es un poco de consolidación, vamos a ver, y vamos a ver cómo se comporta este año. Pero fijaros qué grado de verticalidad de la subida que no es muy habitual. Que no es muy habitual que se mantenga en la parte superior. Y esto era un poco lo que quería comentar de los índices, Santi. Vamos, si te parece, la primera petición de análisis. Nos piden qué holdings, ver el posible recorrido a corto plazo para poder vender. Para poder vender, o sea, ¿está dentro de la posición? Sí. Vale. Bueno, a ver, pues a ver, está en etapa 1 en este marco temporal semanal. Está en etapa 1 en marco temporal semanal. Tenía buen aspecto aquí a ir hacia la media de 20. Bueno, no pudo superarla y ahora empieza otra vez etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Bien, perfecto. En diario, fijaros que tiene un rango bastante grande. Tiene un rango, ¿en cuánto estamos hablando? Esto estamos hablando aquí de los 26 y en la parte inferior de los 15. Es un porcentaje importante. Bueno, ahora mismo, sinceramente, yo creo que no sería el momento de vender. Voy a eliminar un momento si lo digo, la media de 40. Mirad, porque yo creo que se va a ver más claro. Mirad cómo la media de 20 se acaba de poner alcista. El precio se ha sentado, ha hecho exhalación y ahora está haciendo la inhalación. Y además, con un patrón de giro aquí de bottom tail que puede ser lo que conocemos como acunamiento. Así que, aunque la caída ha sido bastante vertical y eso me da un poco de repelús en el sentido de que pueda ir directamente, yo ahora sinceramente no rompería, no cerraría la posición
porque es posible que veamos un intento de irse por lo menos hasta la zona de los 23, 23.60. No te dicen en qué nivel estaba ni cosas de estas, ¿no? Ni cuándo entró ni nada. Bueno, sin esos datos es más difícil afinar, ¿no? Pero en principio, fijaros las veces anteriores. ¿Por qué creo que esta vez es distinta? Mirad, el precio. Corta hacia arriba la media de 20. ¿Y qué hace? Hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba. ¡Uy! Si vemos que aquí no tiene continuidad bajista y no la corta la media de 20, eso es el concepto de acunamiento que vemos en el curso intermedio y que suele preceder a un buen movimiento al alza, que por lo menos se vaya hacia la zona de la resistencia. ¿Vale? Así que desde luego yo de momento mantendría el valor. Claro, no es lo mismo que me diga que está a 26 a que está a 17 comprado, ¿no? Entonces, claro, habría que matizar un poco en función de su posición. Si ha comprado a 26, bueno, pues el stop ya le tiene que haber saltado, por lo tanto, tiene que reflexionar por qué está en este valor. Si ha comprado más abajo, pues, y recientemente, bueno, pues a lo mejor ha comprado aquí al superar este nivel, bueno, pues entonces estás en precio. Es que todo depende un poco de dónde venga esta persona, ¿no? Pero casi como mensaje general, yo ahora mismo pienso que por la bottom tail del viernes, el martes puede tener continuidad alcista y entonces ser el concepto de acunamiento que nos suele anteceder a visita a máximos, a los máximos anteriores, me refiero. Otro valor que nos solicitan, la persona también está dentro, Taiwan Semiconductor. Vale, TSM, bueno, pues está dentro, pues enhorabuena, porque difícilmente tendrás problemas. Fijaros, mira, además se repite el concepto, mira. Bueno, voy a poner la media de 40, bueno, la voy a dejar fuera de momento la de 40. ¿Por qué? Porque el concepto está aquí, ¿veis? Va hacia arriba, corta hacia arriba y ahora corta hacia abajo. ¿Lo veis el acunamiento aquí? ¿Lo veis el acunamiento aquí? Fijaros aquí. Aquí no ha habido acunamiento en los casos anteriores. Por eso el movimiento posterior no ha sido muy potente. ¿Lo veis? Fijaros. Corta hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Mientras va hacia arriba y hacia abajo, el movimiento siguiente no tiene pinta de ser muy fuerte. Cuando va hacia arriba y se queda por encima. Es como si la media de 20 acunara el precio. Entonces, si acuna el precio, es muy posible que el movimiento posterior sea bueno. Además, aquí añadimos un concepto más de la teoría de huecos, voy a quitar esto, que es, fijaros este hueco profesional, ¿dónde abre? Justo por encima de resistencia, ¿lo veis? Justo por encima de resistencia. Esos huecos suelen ser interesantes y suelen tener continuidad alcista, cosa que ha ocurrido anotándose pues un 4,51 este día y al día siguiente pues no sé, otro 4, ¿no? Pues un 8% en 2 días. Luego hace la inhalación que vuelve a hacer el concepto de acunamiento con una bottom tail. Voy a poner el anterior para ver si os suena. Aquí está, ¿lo veis? Exhalación, inhalación, bottom tail. Exhalación, inhalación, bottom tail. ¿Lo veis? Bien, entonces si supera la bottom tail, pues momento de entrada, se despliega hacia arriba. Entonces, ahora decía que estaba dentro, ¿no? Y bueno, me imagino que las dudas es, ¿qué hago? ¿Mantengo o cierro? ¿No? Eso sería la duda lógica, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Dónde está el precio? Ahora mismo estamos a un 12,30% con respecto de la media. Por lo tanto, evidentemente, para entrar no es el momento. Eso está claro. De momento, lo que me preguntaría es por qué no salió el jueves. Sí, es una cosa que estaba valorando por dónde estaba la resistencia, ¿no? La resistencia por novato y todo. estaba aquí, en 140, La apertura ha sido aquí, ha sido verde y ha hecho el semáforo. Para nosotros, esto es el típico concepto de hueco novato que ya nos debería haber sacado. Voy a repetirlo, Un hueco novato es aquel que aparece en el sentido de la tendencia después de una serie de velas en un mismo sentido. En este caso, las velas son verdes y después de 3 velas seguidas, la cuarta no solo es que abre por encima, sino que abre mucho más lejos, ¿no? Eso es un hueco novato, que la apertura en una vela roja es en esta parte del cuerpo, en la parte superior del cuerpo. A partir de ahí, ¿qué ha hecho? Ha hecho una subida verde para luego darse la vuelta. Bueno, para nosotros, cuando pasa la vela de verde a rojo, es lo que llamamos el concepto del semáforo. Y para nosotros es el momento de salida, fuera.
Entonces, claro, aquí ya no deberíamos estar. En la zona de 140 nos debería haber sacado, nos hubiéramos llevado pues, probablemente este rango, que sería un 13%, bueno, lo que sea. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora está haciendo una inhalación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es verdad que esta ha eliminado todo el cuerpo anterior, ¿vale? Por lo tanto, el rebote parece fuerte. Yo, si acaso, ahora no le dejaría perder, lógicamente, este nivel de los 136,09. Sería un poco la línea en el suelo, porque si me pierde esto, va a ir a cubrir el hueco casi seguro y probablemente un poco más allá. Así que ese sería la línea en el suelo, justo unos céntimos por debajo de 136, pero sabiendo que la salida correcta es por hueco novato aquí, con el concepto de semáforo. Nos piden ver la situación actual y posible evolución de Novavax. Bueno, etapa 4 en ambos marcos temporales. Se ve fácil, ¿no? Dejarme poner otra vez la media de 40 para verlo como es habitual. ¿Veis? Tiene etapa 4 en ambos marcos temporales. ¿Lo veis? Media de 20 bajando, media de 40 bajando y ya los mínimos relevantes ya decrecientes, ¿no? Y los máximos relevantes, pues bueno, van a ser decrecientes en cuanto haga el siguiente. Etapa 4 en diario, pues una etapa 4 aún mucho más definida. Es verdad que ha hecho un rebote el viernes, pero ¿cómo de fuerte vemos este rebote? Poco. Débil. ¿Por qué? Porque no ha penetrado nada en la vela previa. Esto normalmente sube un poquito más y luego sigue su camino bajista. ¿Hacia dónde? El camino bajista, pues hacia ya la siguiente zona de control, que estamos hablando de los 86, que va a coincidir con la media de 200, ¿no? Más o menos, ¿no? Con la media de 200 en semanal, que va ya subiendo por los 80. Así que no me sería de extrañar que esto, bueno, pues todavía tuviera un poco de subida para luego continuar su camino bajista hacia esta zona de los 86 más o menos, que es la siguiente referencia en diario que tiene, y luego la siguiente ya los 80, los 79, ¿no? Más o menos. Nosotros nos queremos más aquellos soportes donde confluyen varios conceptos, ¿no? Y en este caso el que más nos da credibilidad es este de aquí, porque me coincide en los 81. ¿Por qué? Porque me coinciden los conceptos soporte natural, con mínimos relevantes, con la media de 200. Así que no sería nada de extrañar ver a Novavax, que está en 110, verla dentro de, no sé, un par de semanillas en los entornos de los 80 dólares. Nos piden ver la posible entrada potencial en Microsoft. Aquí vuelvo a hablar del concepto de los alineamientos de los marcos temporales. Para posible entrada en Microsoft, lo suyo es que en marco temporal esté en etapa 2, en marco temporal semanal y en diario esté en etapa 2 también. Vamos a ver cómo está en cada uno de ellos. En semanal, ¿qué tenemos? Una etapa 2, clarísima. Los mínimos relevantes, con la marca de Ismael, aquí la tenéis, subiendo, clarísimo. Máximos relevantes crecientes, bien. De momento todo suena bien, ¿no? De hecho, hace una exhalación y ahora hace una inhalación. ¿Hacia dónde va esa inhalación? Hacia la zona que denominamos de soporte menor. Perfecto. Bien, ¿vale? Si se mantiene aquí, pues bueno, ni tan mal. ¿Qué hay una cosa que no me gusta? La diferencia en la forma de esta inhalación con respecto a las precedentes. Fijaros qué movimiento fluido. Bueno, aquí no tanto. Aquí movimiento fluido. Aquí, barullo. Mucha congestión. Congestión significa gente enganchada, ¿vale? Gente enganchada que en cuanto recupere un poco va a salir, por tanto, más resistencia. Además, la vela de esta semana es bastante decepcionante porque había llegado a la zona de soporte menor, donde suelen aparecer los primeros compradores en una inhalación, y desde ahí intentó irse para arriba y los vendedores dijeron, no, aquí mandamos nosotros todavía. Así que esto tiene pinta de no haber acabado todavía. Dentro de una etapa 2 en inhalación, bien. Digamos que en semanal me cumple lo que había dicho, porque estamos en etapa 2. Vamos a ver en diario. En diario ya nada más ver las medias, ya vemos que en etapa 2 poco, ¿no? Porque están las dos bajistas, eso es más de etapa 4, y además la estructura de máximos y mínimos relevantes, bueno, pues ya van a ser decrecientes, ¿no? Porque el mínimo relevante anterior es este, y el siguiente, ocurra donde ocurra, ya va a ser más inferior, ¿no? Por lo tanto, de momento los mínimos son decrecientes. Y los máximos decrecientes tenemos este y el siguiente va a ser este el martes, ¿no? Salvo una gran subida espectacular en el próximo martes. Esto en realidad parece hasta un patrón 1, 2, 3, el que es un patrón de arranque. Es verdad que está justo en la zona de soporte y lo que deberíamos vigilar muy mucho es un precio muy concreto, el precio de los 303,75. Perder los 303,75 nos haría llevar el precio a la siguiente referencia, que si miramos hacia la izquierda nos encontramos con zona de hueco, que son los 297. Sería la siguiente referencia. Y luego la siguiente ya estaríamos hablando de, y más importante,
la de 292. ¿Por qué? Porque me confluyen dos conceptos. Mínimo relevante con media de 200. ¿Vale? Entonces, de perder los 303, lo más probable es que vamos al precio en la zona de los 292. Si eso es así, imaginaos que se cae a 292. Mirad aquí, vamos a ponerlo aquí. El retroceso, ahí lo tenéis, ya sería del, no sé, 80% más o menos, ¿no? De todo el impulso alcista. Y eso empieza a poner en peligro la etapa 2 en este marco temporal. Así que, entrada en Microsoft, de momento no lo veo. Y aunque sea en el largo plazo, vemos algún punto de entrada. En el largo plazo, entonces tengo que cambiar un poco el escenario. Vamos a poner semanal en la derecha y vamos a poner mensual hacia la izquierda. ¿Vale? Ahora estamos en modelo Core Trading. Modelo Core Trading, que lo que está haciendo es, fijaros, una etapa 2 impresionante, la que tenemos en Microsoft, que está haciendo, fijaros, exhalación, inhalación pequeñita, y exhalación, inhalación. Marzo del 2020, COVID. Exhalación, inhalación. COVID, cuando digo COVID, digo explosión del COVID, ¿vale? Pues como si lo hubiéramos terminado, ¿no? Pero exhalación, ya que está haciendo inhalación. ¿Qué hay que hacer? Esperar a que finalice esta inhalación. Entonces, hasta que esto no finalice, no vemos mucha posibilidad de entrar tampoco en el medio plazo. Además, fijaros cómo está arrancando, ¿eh? Este mes, bueno, es verdad que todavía estamos a mitad y nos queda todavía la otra mitad, pero bueno, de momento es una gran vela sólida bajista. Y cada vez que arranca con una inhalación con una gran vela sólida bajista, significa que el siguiente movimiento no va a ser muy potente. Pero ojo, estamos ahí a 15. Esto es un gráfico mensual. El mensaje de la vela solo es importante cuando finaliza esa vela y para ello queda todavía la mitad de mes. Entonces, para esa mitad de mes le va a dar tiempo de sobra a Microsoft a definir si aguanta la zona del soporte menor y si la aguanta, pues puede ser un buen momento de entrada a pesar de que hay mucha congestión y si no lo aguanta puede caerse otra vez hacia la zona de los 290, que entonces ¿qué ocurrirá? Que esta gran vela será aún más grande hasta aquí, hasta los 292 y por lo tanto entonces el siguiente movimiento no será nada interesante. Así que de momento para incluso al medio plazo deberíamos estar un poco a la expectativa a ver dónde finaliza esta inhalación, perdón. Vemos, si te parece, Juan, la misma estrategia para Meta. Vamos a ver, Meta. Vamos a verlo ya que tengo aquí la estructura en mensual, semanal para Core Trading. Vamos a verlo. Fijaros, mirad, me viene muy bien este ejemplo porque fijaros, cuando comienza con la inhalación con una gran vela sólida, ¿qué suele pasar? Bueno, pues que el primer movimiento de arranque de patrón de compra 1 da fallo, ¿lo veis? Da fallo y vuelve otra vez hacia la zona de soporte. Algunas veces incluso lo pierde un poquito, rompe unos cuantos soportes, unos cuantos stops aquí y luego arranca de nuevo. Bien, ahora ¿qué habría que hacer? Esperar a superar, bueno, pues para estar más seguro los 353. Si logra superar los 353, bueno, pues tiene buen aspecto. Y en diario, pues lo mismo, esperar a superar los 353. Por lo tanto, si quisiera poner una punto de entrada para el medio plazo para Core Trading sería superación de los 353, para lo cual queda bueno, un 6% desde precios actuales. Si eso ocurre, la media de 20 ya la habrá obligado a ponerse alcista hacia arriba y bueno, pues se irá directamente hacia la zona de máximos. Vamos a ver ahora en semanal, volvemos un poco a nuestro escenario habitual de swing trading y bueno, pues aquí vemos claro el barullo tremendo que hay aquí, que no hay nada definido, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Puede ser una etapa 1, podemos considerar todo esto una etapa 1, ¿no? Nada. Solo interesante por encima de los 353, mientras en cualquier marco temporal, tanto en inversión a core trading, a más medio plazo, como esta inversión en swing trading, solo me interesaría si supera los 353, Santi. Replicamos nuevamente la misma estrategia para Apple. Apple, o sea, estamos viendo aquí las FANG rápidamente por lo que veo. Más o menos. Vale, venga. Vale. Bueno, también, mirad, en semanal. Bueno, vamos a hacer el mensual. Vamos a hacer primero la visión de más largo plazo, ¿vale? La visión de más largo plazo me decía que después de 3 velas grandes, 1, 2 y 3, se suele tomar descanso, ¿no? Fijaros en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y dices, joder, Juan, según tu teoría, cuando veas las 3, que en este caso, bueno, quizás podríamos eliminar esta porque no es tan grande, pero bueno, que fuera esta la 1, esta la 2 y esta la 3. Yo me hubiera perdido todo este movimiento. Y joder, te hubieras perdido un 21%, sí,
me lo hubiera perdido, sin duda alguna, porque yo a la tercera, 1, 2 y 3, a la tercera normalmente me voy. Sobre todo si en marco temporal inferior veo algún signo de giro, ¿no? Como mínimo aquí cierro la mitad de la posición. Y es verdad que en este caso me hubiera perdido esto, pero no me da igual, no quiero perder ese 21%, pero sí es verdad que en términos estadísticos tomar esa medida te beneficia muchas más veces de las que te perjudica. En este caso, te hubiera perjudicado porque nos hubiéramos comido esta subida final. Ahora mismo, ¿qué está haciendo? 3 alcistas, 1, 2 y 3. Y a partir de aquí, ¿qué hace? Pues el suyo se debe comenzar a una inhalación hacia la zona de soporte menor en la zona de los 156. Por tanto, ahora mismo no es un momento de entrada. Fijaros en semanal, cómo estamos incluso haciendo una estructura de doble máximo. Eso me apoya a que lo más normal es que se vaya hacia la zona de 157 en las próximas semanas. Vamos a volver ya a la estructura de swing trading. En la estructura de swing trading, donde fijaros cómo se ve claramente la zona de techo, ¿no? Creo que hay pocas dudas, ¿no? Mientras va subiendo, la estructura está clara. Sin embargo, aquí vemos cómo hace doble máximo, también doble mínimo, por lo tanto ahora tiene una estructura muy bien definida y unas zonas muy claras las que tenemos que solucionar, ¿no? O la zona de los 167 hacia abajo o la zona de los 183 hacia arriba. Todo lo que ocurra por el medio es bastante despreciable para nosotros, ¿no? Fijaros cómo, por repetir otra vez el autoconcepto que se ve aquí, caída fuerte, un grado de inclinación fuerte, ¿qué ocurre? Patrón de compra 1 fallido. Retest y ahora, bueno, puede volver a intentarlo hacia arriba e intentar irse hacia la zona de 182. Lo que pasa que desde estos niveles hasta aquí estamos hablando de un 5. Entonces, por eso no lo veo interesante, sobre todo cumpliendo como está en semanal. No entraría en Apple en estas semanas. Es que, de hecho, en diario veo más una fase de transición C que... Sí. O sea, ahora el acunamiento esta semana, En el ya lado sea el bajista. jueves, Ajá, sí. y el momento que rompa el mínimo que has marcado, pues para cortos. Más para cortos que para otra cosa. Ah. Que ojo, que sería solo una inhalación hacia los 157 que comentamos en marco temporal semanal. Es decir, una ruptura en cortos aquí, que sería el habilitar el comienzo de una etapa 4, encaja perfectamente el alineamiento de los marcos temporales con simplemente una inhalación más grande aquí hacia la zona de soporte menor, ¿lo veis? Hacia la zona de los 157, que es donde esperamos que podrían aparecer compradores. ¿Vale? Vemos Applied Materials, la persona está dentro a 160,80. O sea, ha entrado muy recientemente. Aquí, sí, no sé muy bien dónde ha entrado. Pues 160,80. Voy a fijar 160,80 para que veamos el momento de entrada, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. 160,80. Es decir, o ha entrado este día, lo cual no es correcto, porque fijaros, ya has entrado después de 1, 2, 3, 4, 5 alcistas, o has entrado este día de aquí, lo cual estás entrando bastante lejos de la media, o has entrado aquí por patrón de compra 1, podría ser, pero lejos de la media, nosotros compramos cerca de la media, o has entrado este día bajando, que no creo, o has entrado este día, no hay más opciones, ¿no? Bueno, en este día, bueno, no me convence mucho tampoco. Quiero decir con esto que no veo claro el momento y la justificación de la entrada en este valor a este precio. Eso, bueno, nos importa bastante poco porque la persona esta ya está dentro. Bueno, aquí lo que tenemos es una gran vela sólida, está claro, ¿no? De un 7%. Por lo tanto, mi stop inmediatamente ya tiene que ir justo debajo de ella, ¿no? Un poquito por debajo. Mi stop tiene que estar aquí. Y bueno, es verdad que otra cosa muy distinta es que tiene un aspecto buenísimo. Etapa 2 alcista, con esta vela es una bottom tail encubierta tremenda, sugiere precios más altos, así que pues tiene pinta de que va a tener continuidad alcista, la verdad. Así que stop, a seguir la gestión de stop que aprendemos, 2 más atrás, salvo que haya una gran vela sólida, que es el caso, que entonces lo ponemos como mínimo justo debajo del mínimo de esa gran vela sólida y a esperar que continúe su camino alcista. Tiene buen aspecto, Amat.
Otro valor que nos piden, Atlanticus Holdings, la persona está dentro a 68,56. Vale, bueno, pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Fijaros, 68,56. Voy a hacer el mismo ejercicio. 68,56. Vale. ¿Cuándo ha entrado esta persona? Ha entrado perfecta. Ha entrado por patrón de compra 1 aquí, en estos niveles, en cuanto superó los 66, un poquito por encima, pues muy bien. Ha entrado aquí. ¿Y ahora cuál es el objetivo? Bueno, pues el primero que se vaya a esta zona, 74. Eso sería lo primero que puede hacer. Y además tiene pinta de hacerlo, porque fijaros cómo ha hecho la inhalación y ha hecho el acunamiento, ¿lo veis? Por doble. Acunamiento, eso tiene pinta de continuidad alcista. Si además vemos el semanal, bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Vemos la bottom tail encubierta, ¿lo veis aquí? Bottom tail encubierta, a ver si, dejadme ver si funciona. Aquí la tenéis, la bottom tail. He convertido una semana en 2 semanas, se han fusionado las 2 velas y aquí tenéis la bottom tail que yo decía encubierta y que ahora la he hecho explícita, ¿no? Bueno, ¿qué sugiere esto? Precios más altos. Vuelvo a gráfico semanal y ahí vemos la bottom tail encubierta que sugiere precios más altos y que, bueno, pues tiene pinta lógicamente irse a 74 y más allá. Así que buen aspecto el que tiene esta acción. Muy buena y además felicitaciones por el momento de entrada también. Última acción de mercado USA, MAC. Una posible entrada nos piden. Bueno, no me gusta mucho, la verdad. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque en semanal, a pesar de que tiene pinta de etapa 2 alcista, fijaros, como el último impulso alcista ha sido negado en el 100%. Y cuando en una etapa 2 alcista el precio elimina una exhalación en el 100%, esa etapa 2 está bastante tocada. Bastante tocada. No tiene la fuerza suficiente. Entonces, por eso este hipotético patrón de compra 1 da fallo. Ahora no me extrañaría nada que intentara irse hacia la zona otra vez hacia la zona de 16.40 a origen del impulso y que esto comenzara a ser más una etapa 3 que una etapa 2. Así que es un valor que sinceramente descartaría para el lado largo hasta dentro de X tiempo, hasta que no confirmara precios bastante más altos. No lo veo. Entramos, Juan, si te parece, en territorio minero, vamos a cripto. Venga. Vemos los criptoactivos de referencia Bitcoin y Ethereum. Venga, abrimos Bitcoin y Ethereum. Habíamos dicho la semana pasada que era un momento interesante de entrada para coger la inhalación hacia la zona de 45. Ha puesto en peligro, fijaros, el mismo concepto que en Mac. El último impulso alcista ha sido eliminado no al 100, pero al 95%, y eso nos está poniendo muy en peligro esa etapa 2 alcista, ¿no? Que de hecho ya yo considero una 3. No obstante, pues esto sí que buscábamos una inhalación hacia la zona de 45.000, ha tocado 44.420, bastante cerca del objetivo, que era la zona de resistencia menor, esta de aquí, donde todavía puede ir ahora mismo. Y que puede irse hacia esa zona de ahí. Si esto ocurriera así, bueno, pues sería el momento de deshacer posiciones largas de esta posible inhalación, de esta inhalación, posible no, de esta inhalación que estamos viviendo, pero ojo, teniendo en cuenta que estamos en plena etapa 4 bajista. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues lógicamente para las personas que quieren apostar por las criptomonedas al alza, bueno, pues deberían esperar a que finalice esta etapa 4 y para ello deberían asentarse el precio por encima de la media de 20. Eso sería el primer paso. En cuanto se asentara por encima de la media de 20, esta media de 20, que está bastante inclinada, empezaría a aplanarse. Y eso serían, bueno, pues los primeros brotes verdes, que diría una política, los primeros brotes verdes del comienzo, de un posible comienzo de una etapa 1, que en semanal sería la construcción de un rebote un poquito más fuerte. Así que ese es un poco el escenario en Bitcoin. Vamos a ver en Ethereum cómo está. Ethereum está un poquito mejor en el sentido de que no ha eliminado ni mucho menos el 90%, estamos hablando de un 80, un 70% de todo el impulso, y eso nos permite continuar hablando de etapa 2 alcista, aunque bastante débil, ¿no? Estamos ahí al 80% de la caída, bastante débil. En diario tenemos una etapa 4 clarísima, pero ojo, una etapa 4 que en las últimas semanas ha tenido este desplome, y los desplomes son uno de los
las formas típicas en las que acaban las etapas 4. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo? Pues lo mismo que Bitcoin, caída fuerte y que hace inhalación hacia la media de 20. Ha hecho hasta aquí, ha intentado ir hacia abajo, no ha podido y ahora parece que va otra vez a testar hacia la zona de los 3.460, que es donde van a confluir, 3.465, que es donde van a confluir dos conceptos, como son la media de 200 y la media de 20. Por tanto, no me extrañaría nada que el precio se llegara hasta esta zona. Vale. Pero ojo, dentro de lo que es todavía etapa 4, en proceso de inhalación. Nos piden ver la posible evolución de Dogecoin. Dogecoin, vale. Bueno, pues estamos en etapa 4 en marco temporal semanal, porque ya la estructura es de media de 20 bajando, los máximos relevantes van a ser decrecientes, mínimos relevantes son decrecientes. Ahora a corto plazo es verdad que estas dos son una bottom tail, si las juntamos vamos a ver claramente la bottom tail. Ahí la tenéis. Bueno, no tan claramente porque tiene mecha por arriba. No tan bottom tail, podríamos decir. Pero bueno, sí por lo menos un intento de consolidación, ¿no? Aquí. En diario, bueno, entramos en una etapa 1 ahora mismo. Entramos en lo que llamamos una etapa 1 por dos motivos. Uno, porque elimina este máximo relevante, lo supera, mejor dicho, y dos, porque se ha consolidado clarísimamente por encima de la media de 20, ¿no? ¿Lo veis? Y tanto que obliga a la media de 20 a detener esta pendiente y ponerse a igualar y probablemente a ponerse verde dentro de poco. ¿Cómo sería de interesante este valor? Este Dogecoin para entrar. Bueno, yo para ello quizás lo que buscaría sería que esto tuviera un pelín de continuidad más, cosa que dudo que vaya a tener por cómo son las mechas por arriba. Pero sería lo ideal que luego hiciera la inhalación y que en esta inhalación se quedara por encima de esta media de 20 que va a empezar a girar hacia arriba. Es el concepto de acunamiento y ahí nos haría un patrón de compra 1 que podría ser interesante, pero para irse hacia la zona de 0,21. Que ojo, que desde precios actuales, si nos hace una inhalación hasta aquí más o menos, estamos hablando de un 20%, que es más que interesante, ¿no? Pero solo en ese escenario me parecería interesante Dodge. Y ojo, simplemente para que sea una inhalación en etapa 4 bajista, en marco temporal semanal, o sea, sabiendo un poco en qué escenario estamos. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio, dentro de tus aclamadas acciones? El primero, Expresa Group, ¿vale? Vemos que como en semanal, bueno, tiene una amplia etapa 1, ¿vale? Pero ya vemos que ya tenemos máximo relevante creciente y el precio por encima de la media de 20, ¿no? Esta semana hemos tenido una gran vela sólida sobre la media de 20 que esperamos que no tenga continuidad, ¿no? Entonces, bueno, podría ser el inicio de lo que sería una etapa 2 en semanal, ¿no? En diario, bueno, pues en diario vemos cómo ha tenido una caída muy vertical y el viernes nos deja una bottom tail justo sobre la media de 200, una bottom tail que puso a prueba los dos últimos mínimos relevantes, bueno, y sobre una zona de soporte, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener aquí una buena oportunidad de entrada con un riesgo muy ajustado y con un potencial, bueno, en principio que se venga aquí a la zona de 1,95, 2,19, bueno, y luego vaya a buscar la zona de los $3, ¿no? Sobre todo si se confirma, bueno, que esta gran vela sólida en semanal no tiene continuidad y se inicia aquí la etapa 2, ¿no? Otra que quería comentar, muy similar a esta, y que ya hablamos de ella la semana pasada, ¿vale? Un poco por lo mismo, ¿no? Es Lea Therapeutics, ¿no? Vemos una caída vertical, un suelo redondeado aquí amplísimo, ¿vale? Esta está un poquito más avanzada que la anterior, ya tenemos confirmación del inicio de la etapa 2 en semanal, ¿vale? Y la semana pasada comentábamos que nos había dejado aquí una topping tail que esperábamos que no tuviera continuidad, ¿no? Bueno, ya vemos que esta semana nos ha dejado justo aquí una vela doji, ¿vale? Sobre la media de 20, la media que ya parece que se van a cruzar en esta semana que entra. Y en diario, bueno, pues en diario vemos un poco lo mismo que la anterior, ¿no? Vemos cómo tenemos aquí PC1, el retest que nos ha hecho el viernes, igualmente nos ha dejado una bottom tail que ha puesto a prueba los dos mínimos relevantes anteriores, bueno, y que podía tener una entrada por aquí, ¿no? Con un riesgo bastante limitado, con idea de, bueno, un valor más tranquilo si cabe, pero con un recorrido muy interesante, ¿no? Y otra que también presenta unas características muy similares y que también la hemos comentado en alguna ocasión
y que ya, bueno, ya ha saltado hace semanas atrás y que, bueno, puede tener una nueva oportunidad de entrada, ¿no? Que es Rey Automotive, valor de reciente cotización, pero bueno, ya vemos que ha tenido una caída muy brusca, la formación de aquí un suelo redondeado, bueno, y como ya ha tenido un primer arranque, ya se ha posicionado por encima de la media de 20 y ahora buscaríamos lo que sería el agunamiento, ¿no? Aquí en semanal, bueno, y que pueda girarse, ¿no? En diario, bueno, se ve bastante más claro lo que es la caída, la formación del suelo, cómo ha arrancado, bueno, y ahora estaríamos buscando lo que sería el primer PC1 de esta etapa 2, ¿no? Ya vemos cómo nos lo dio aquí durante la semana, bueno, ha hecho el retest y el viernes justamente nos deja una bottom tail, ¿vale? Sobre esta zona de soporte que también puso poco a prueba y acabó por encima y que, bueno, tiene bastante potencial. Primera zona de objetivo, estaríamos hablando de un 40 y pico % y la siguiente un 60 y pico %, ¿no? Entonces, bueno, y poco más. Ya digo, os dejo una lista bastante amplia, en torno a unos 30, 25, 30 valores. Ya digo, como siempre os digo, que la analicéis y seleccionéis los valores que más ajusten y sobre todo que seáis rigurosos con la operativa con este tipo de valores. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, Twitter, canal de YouTube, Instagram, Facebook, TradingView, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y sobre todo en info@sysmentor.com. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada más. Muy interesante este RST. ¿Algo más que añadir, Julio? Sí, muy interesante, como dice Juan. Manu. Nada, ahora a ver el derbi sevillano. Bueno, pues poco más que añadir. Como siempre, pues un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Cuidaros. Chao. Chao. Hasta luego.